con la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, doctora magistrada Joana Rodríguez de RCN Radio. Bueno, doctora, queríamos saber básicamente la Judicatura, qué información ha tenido sobre las afectaciones o el grado de afectación, mejor dicho, y de pronto la pérdida de expedientes en el Palacio de Justicia de Tuluá. Infortunadamente, pues rechazamos enfáticamente ese ataque a las sedes judiciales y a cualquier institución pública y a cualquier sede, porque es un ataque que ha ocurrido en varias sedes judiciales sistemático. En Tuluá se incendió y eso nos recordó los hechos de hace más de 30 años que sufrió el Palacio de Justicia de Bogotá. Es incomprensible lo que está pasando. Bien conocemos que ayer el incendio destruyó prácticamente la sede donde están ubicados 22 juzgados del circuito de Tuluá, juzgados penales, juzgados civiles, laborales, manos de garantía, 24 prácticamente en total, y la quema, la incineración de los expedientes, un gran porcentaje de expedientes penales. En este momento están haciendo la inspección la Fiscalía General para mirar que no haya ningún artefacto explosivo, para poder realizar el estudio técnico que lo hace, pues, y que el Cuerpo de Bomberos, como ustedes bien saben, ayer no dejó ingresar ese grupo de manifestantes, pues, de delincuentes, y ese grupo de la turba no dejó ingresar a los bomberos, que no entendemos qué pasó, estaba en riesgo la vida de los bomberos, por eso no pudieron ingresar de forma temprana a evitar que se propagara, pues, el incendio. Estamos esperando eso, obviamente se hará el inventario de todo el archivo documental, pero un gran porcentaje fueron procesos penales y otros procesos. Esperamos que estos ataques se cesen, porque la afectación es para todos los colombianos. La rama judicial, el poder del Estado que garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. De verdad que es incomprensible para toda la rama judicial del país entender qué es lo que está pasando. Magistrada, pero digamos, no se tiene todavía hasta el momento, digamos, como el número de afectación, digamos, como la cantidad exacta de procesos afectados. No, como le digo, como le dije anteriormente, es imposible hasta tanto no se haga el análisis de cómo quedó, las condiciones de estructura de la sede. La sede es una sede antigua, es de patrimonio histórico inclusive de Tuluá, es una sede antigua y no podemos, obviamente, hasta tanto se haga todo el estudio de los artefactos que pueden haber y haga la inspección, haga pues la diligencia, que dice hay algunos elementos que puedan ser material probatorio frente a la investigación que tiene que hacer la Policía, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. No puede ingresarse a la sede a mirar posteriormente de esa diligencia que hace la Fiscalía, el análisis estructural de la sede, en qué condiciones quedó, para no poner en riesgo a los empleados de los despachos que tienen que entrar luego hasta el inventario de todos los procesos de cada uno de los despachos judiciales, ¿sí? No podemos pues apresurarnos a tener un número determinado exacto y mirar qué procesos penales se perdieron hasta tanto no estén en condiciones de seguridad quienes tienen que adelantar ese inventario de expedientes. Presidenta, un gusto con Aidó Vaquero aquí de Caracol Radio, ¿cómo está? Principalmente queremos saber quiénes o qué grupos estarían interesados en quemar archivos y expedientes judiciales en estos momentos, si tienen alguna información. No tenemos información, eso le corresponde a los organismos de inteligencia, pero sí sabemos que hay amenazas contra el Palacio de Justicia de Buga, de Cartago y de Cali. De acuerdo. Eso es preocupante. No sabemos la investigación que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Judicial, que pues, obviamente ellos harán, y esas investigaciones son pues reservadas, y ellos judicializarán a los responsables y los presentarán ante los jueces de control de garantías, y de acuerdo al proceso seguirá el juicio. ¿Y qué tipo de amenazas han tenido conocimiento hasta ahora? Amenazas a la sede judicial. Con amenazas contra las sedes judiciales, de que las van a también a atacar, así como pasó con Tuluá.
es preocupante. Ya pues la policía pues está, y el Consejo Seccional de Valle del Cauca pues solicitó medidas. Nosotros desde que empezaron estos ataques, las primeras hechos violentos en la semana del 28, solicitamos a la Policía Nacional la protección de las sedes judiciales del territorio nacional y pues obviamente en muchos casos el cerramiento perimetral de las sedes que han sido atacadas y las que han sido amenazadas. Presidente, otra pregunta. ¿Qué significa en este momento para la justicia estos ataques como el de anoche en Tuluá? No, es una estabilización, pero no, para nosotros es incomprensible. No tenemos pues ninguna, como la investigación apenas está en curso, no podemos apresurarnos a emitir conceptos sobre lo que está pasando frente a estos ataques sistemáticos a las sedes judiciales y a algunas instituciones públicas. Rocío Franco, perdón, doctora. Rocío Franco. A otras autoridades determinar y de acuerdo a ese informe que nosotros tengamos, pues obviamente ahí tendremos alguna posición para definir qué es lo que está pasando y qué es lo que se pretende con todos estos ataques, qué es lo que se quieren, por qué se están necesitando los expedientes, qué es lo que se pretende con atacar la rama judicial, qué es lo que se pretende con estos hechos vandálicos. Fuera de desestabilizar el país, no sabría decir. Gracias. Magistrada, muchas gracias por este espacio, por hablarle a los jueces que están ahí en región. ¿Usted me podría repetir cuáles son las amenazas contra los palacios de justicia y cuáles acciones se van a tomar inmediatamente? Por ejemplo, el Palacio de Justicia de Bogotá también pues, ha estado pues, bajo la mira de violentos. Nosotros obviamente hemos solicitado a los organismos que son responsables, los organismos responsables de la protección de la Policía Nacional, y en eso tenemos claro que ellos están haciendo cerramientos perimetrales porque los solicitamos, y de verdad que los solicitamos no solamente al Palacio de Justicia de Bogotá, sino para muchas sedes del país, que sabemos que están como objetivo y que es el objetivo que han tenido los grupos que se han aprovechado de estas protestas pacíficas y que están atacando y están con estos hechos vandálicos desestabilizando, y creo que la crisis social que tenemos no es la forma de resolverla. Hay que buscar los acuerdos, hay que buscar la conciliación, hay que buscar cómo logramos resolver todo este descontento social, pero esta no es la forma. Doctora, ¿me podría repetir cuáles son los palacios de justicia que están amenazados? En el Valle del Cauca está Tuluá, está Cartago y está Cali, el Palacio de Justicia Cali. ¿Y en alguna otra ciudad del país también se ha hablado de amenazas? Se ha hablado, por ejemplo, en Pacatativá, lo hicieron en 2 oportunidades, después de que habían atacado la sede y haber destruido la parte frontal. Al día siguiente volvieron, fueron por lo menos 150 manifestantes en horas de la noche que ingresaron, se hurtaron 40 computadores, 23 impresoras, algunos escáneres, algunas sillas, y destruyeron otros elementos y incineraron los expedientes penales. Entonces, estos hechos sistemáticos en todo el territorio siempre generan bastante preocupación y pues muchas inquietudes y preguntas que por ahora no tienen respuesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Y hay que buscar cómo solucionar este problema y obviamente investigar y capturar a los responsables y adelantar los procesos que se tienen que adelantar para que asuman las consecuencias de los delitos que se están cometiendo durante estas protestas. Doctora, ¿qué jurisdicciones operaban en ese Palacio de Justicia? Y usted habla de la joya arquitectónica que era. Cuéntenos un poquito, si nos puede contar un poco de eso. Los juzgados son juzgados penales, civiles, laborales. En total, en la sede, yo le puse con precisión, Tuluá tiene, lo tengo aquí, el número de despachos de cada área.
Tuluá tiene juzgados, aquí le tengo, Tuluá. Control de garantía son 3 juzgados, de penales de conocimiento, un despacho, penales municipales que tienen mixto, o sea, que tienen transición y conocimiento. Son 3 penales del circuito, que hay uno es exclusivamente conocimiento, el otro es mixto, quiere decir que tiene procesos escriturales penales, en total 4 penales del circuito. Lo que tiene que ver con juzgados civiles son 7, juzgados civiles del circuito son 3, son 5 en total, son 20, en Tuluá son 21 juzgados, 24 juzgados en total. Penales municipales de control de garantías, civiles del circuito y laborales. Esos son el número de despachos que tiene Tuluá. Y en la sede quemada, pues incinerada, 22 despachos. Ahí, dentro de esa sede, porque el laboral está por fuera, ahí, pues, el centro de servicios del sistema penal sufrió un poquito menos de daño, pero obviamente como esto es una estructura antigua y mucha de madera, la estabilidad de la estructura sufrió daños grandes, entonces hay que esperar, revisar, hacer todo el análisis técnico, mientras tenemos que reubicar a los despachos judiciales del circuito de Tuluá. Doctora, buenos días. Quería hacerte una pregunta. Hace unos días estábamos hablando con el fiscal y nos comentaba que también hay una intención de grupos al margen de la ley en contra de quienes están adelantando procesos que están obviamente en esos lugares judiciales y que posiblemente que se investiga si por esa razón también es que se están cometiendo todo este tipo de actos vandálicos, terroristas en contra de estos lugares. ¿Ustedes qué saben respecto a eso? ¿Qué tipos de procesos exactamente se llevaban en contra de, tal vez de grupos delincuenciales que tendrían interés en que esos procesos no estuvieran? Pues eso pues, obviamente es competencia de la Fiscalía, pero sí sabemos, ustedes saben que en Tuluá, Palmira, Cali, hay grupos armados al margen de la ley, grupos, y pues tendrán el propósito, hay procesos que están adelantando, procesos de todo tipo, hay procesos de extorsión, secuestro, de los juzgados también especializados, pero ahí sí no podría decirle con detalle porque la Fiscalía es la que tiene la respuesta a la pregunta que usted plantea, porque está en etapa de investigación. Los procesos que tienen los juzgados penales físicos, porque ustedes saben que estamos digitalizando desde el año 2020, todo lo que ha ingresado está digitalizado, y estamos en el proceso de digitalización del 20 hacia atrás. Estamos mirando qué tenemos digitalizado, porque en todo el Valle del Cauca tenemos 140 procesos digitalizados, que eso contribuye mucho a la conservación, obviamente, de toda el proceso electrónico, que facilita pues la gestión, la inmediatez en recuperar la información que está en la nube y que no afecta lo que ya está digitalizado, pero lo físico es lo que estamos revisando, cuánto faltaba por digitalizar, porque estuviera dentro de la virtualidad para efectos de que haya sido menos difícil, la reconstrucción de los expedientes. Magistrada, buenos días. ¿Me confirma si me escucha bien, por favor? Sí, claro que sí. Magistrada, yo tengo una pregunta y es, estos hechos que ocurrieron en Tuluá coincidieron justamente con la publicación ayer de la encuesta de Inbamer, que muestra que la desconfianza, o más que la desconfianza, la opinión desfavorable de la justicia llegó al 80%. Entonces uno sí se pregunta como, pues, sobre los peligros que tienen todas estas amenazas y todas estas agresiones contra las sedes judiciales en un ambiente de tanta desfavorabilidad de la justicia. Quisiera saber si ustedes desde la Judicatura o en general desde las altas cortes tienen pensado, a partir de estos hechos en Tuluá, de esas amenazas y de la publicación de esos resultados, hacer una reflexión, una introspección, una autoevaluación sobre qué está ocurriendo con la percepción de la justicia y con el rol de la justicia en medio de toda esta coyuntura. Sí. Está bien importante tu pregunta. La Comisión Interinstitucional, tú sabes que ahí están todos los presidentes, estamos todos los presidentes de las altas cortes. Vamos a analizar nosotros como pues, rama judicial que
que a raíz de estas encuestas y a raíz de, pues, de esta problemática, y como bien lo planteas, es como hacer un examen propio de qué es lo que está pasando y revisar qué podemos hacer para contribuir a que pues haya una convivencia pacífica. Adicionalmente es importante, yo pues no te puedo, porque yo no soy experta en analizar encuestas, pero sé que es importante porque muchas veces a la ciudadanía le pregunta ¿cree en la justicia? Y que no. Porque a mí dicen que no. Y el sector justicia se cuenta desde la policía, desde los despachos, desde comisarías, de inspecciones de policía. Entonces, para el ciudadano el sector justicia implica un montón de instituciones. Es bueno revisar inclusive la credibilidad, pues cómo se evalúa y cómo están pues realizadas las encuestas. Yo no tengo forma de analizarlas, no soy una experta en encuestas, pero creo que también hay que mirar el enfoque que tienen las encuestas. Yo en eso pues soy un poquito más escéptica sobre los resultados a veces que tienen las encuestas por cómo están direccionadas y cuál es el público objeto de la encuesta y qué relación ha tenido ese encuestado con lo que es la rama judicial desde el punto de vista para tener un concepto negativo o positivo. Hemos encontrado que hay personas que le han preguntado ¿usted qué concepto tiene sobre la justicia? No, que es muy mala, que no sirve. ¿Cuántos procesos o qué dificultades ha tenido en lo que ha adelantado en algún despacho judicial? No, esto no he tenido ninguna dificultad. No he ido a ningún despacho judicial hasta ahora, no he tenido ningún conflicto que haya tenido que ser resuelto por la rama judicial. Y yo creo que hay que mirar, yo no puedo valorar porque no conozco en detalle el resultado de la encuesta por los últimos hechos. Le puedo decir que no he tenido el tiempo como para analizar cómo fueron construidas las preguntas de las encuestas, cómo son las encuestas y cuál fue el público objeto. De verdad que ahí no tengo respuesta, sino lo que te acabo de decir, ¿sí? La pretensión, de todas maneras, como usted bien conoce de la digitalización que estamos adelantando en todo el territorio nacional, es tener todos los procesos digitalizados en la nube y poder acceder de manera muy fácil a consultarlos, que el usuario pueda remitir toda su información y adicionalmente esto contribuye a que los tiempos procesales sean más cortos, en el sentido que sea más ágil, y esta es la pretensión de todo el proceso de transformación digital que está adelantando el Consejo Superior en el territorio nacional, porque cada distrito se está haciendo un proceso de digitalización, no desde el nivel central, sino desde digitalización. ¿Sí? Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. Felipe Morales, del Libertador. Esta mañana el director de Seguridad Ciudadana de la Policía dijo que sí le van a prestar mucha atención a qué personas tenían procesos en estos juzgados de Tuluá. Y pues yo quisiera también preguntarle, porque genera muchas perspicacias, hasta donde entendemos hubo ataques tanto a la alcaldía como al Palacio de Justicia, pero termina solo incinerado el Palacio de Justicia. Digamos, ustedes desde el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cómo qué información tienen de los procesos que se manejaban así? Ahí yo sé que hubo una pregunta similar hace un rato, pero quisiera como si tiene alguna información adicional que nos profundizara en eso. Felipe, no. Después, esta mañana y anoche estuvimos conversando con el Consejo Seccional y la dirección, y estaba pues inclusive hablando con la policía. Estamos apenas, como les dije, hasta tanto no tengamos la certeza de en qué condición está la estructura del palacio, no se puede ingresar a hacer un inventario. Primero porque hay que determinar que no haya más explosivos dentro de la sede, que no hayan dejado explosivos dentro de la sede. Y segundo, revisar las condiciones de la sede para poder ingresar, para luego levantar el inventario. Una vez tengamos con certeza eso, les informaré a través de los comunicadores nuestros cuáles son los resultados de toda esa investigación que se haga, y adicionalmente cuántos procesos penales, de qué especialidad y cuántos asuntos tendrían que ver con cierto tipo de delitos, pues un inventario más concreto, porque en este momento no lo tenemos. No podría, pues, y no puedo hacer especulaciones, ni más faltara. Pero sí sé que hay asuntos de índole penal de grupos y de personas al margen de la ley que preocupa cómo se está hablando del proceso. Y la Fiscalía tiene más detalle de estos asuntos frente a las acusaciones que presentaron y frente a los que están adelantando por ahora, ¿cierto? Pero en lo que estaba en el despacho se les puedo dar cuando una vez culmine toda esta tarea.
Bueno, también destruyeron el Palacio de Facatativá. ¿A cuánto ascienden más o menos los daños a nivel nacional en las sedes judiciales? Les cuento que a nivel nacional, el aproximado que hicimos la semana pasada es de 1.800 millones. Facatativá solo 650 millones, con los daños y los hurtos de los elementos que hubo. El Palacio de Justicia nuestro, 280 millones. Y lo demás es la sumatoria de los daños que hubo en varias sedes. En el Hernando Morales destruyeron toda la fachada, en varios destruyeron toda la fachada, ¿sí? Los vidrios, los daños que hubo internos en los primeros pisos y varios daños pues, que han sufrido Bucaramanga en las fachadas, un parqueadero de la sede de Medellín, los vehículos oficiales que había. Tenemos daños en territorio nacional varios, obviamente por las condiciones de algunos palacios. No es como la sede de Tuluá, que es una sede más frágil, porque está más a la vista, es patrimonio pues, histórico, tengo entendido, es una sede pues, antigua, pero en muy buenas condiciones. Otros por la estructura, como Bucaramanga, fueron la fachada. Y eso determina pues, que tenemos que revisar cómo mejoramos las condiciones para que estos hechos no se vuelvan a presentar o para que los ataques que se presentan violentos, todos estos actos violentos no dañen las sedes en su infraestructura, sobre todo pues, en todas las fachadas y condiciones. Como les reitero, hemos pedido pues, el apoyo de la policía para realizar la protección y obviamente el cerramiento perimetral si las condiciones lo permiten. El cerramiento perimetral tiene que ver mucho en la condición que esté la sede judicial y lo cercano que esté a la vía. Entonces, hay algunas definiciones que tiene la policía cuando se puede hacer cerramiento perimetral y cuando pues, hay que hacer otro tipo de protección, es lo que le puedo decir. Doctora, de pronto para finalizar, un mensaje para los jueces en región. Uno siente cuando habla con ellos que están desmoralizados, obviamente tienen mucho temor. Desde la judicatura, ¿cuál es ese mensaje para la gente en región? Nosotros sabemos que es un momento muy difícil que atravesamos, todo el país, pues obviamente atravesamos un momento difícil por esta crisis social. Tiene que cesar todos estos ataques, tiene que cesar estas protestas violentas. Tenemos que sentarnos a conciliar y a buscar esta convivencia pacífica, porque es que ese derecho a la protesta, pues obviamente es un derecho fundamental, pero el derecho a vivir en paz también es otro derecho fundamental. Respetar al otro y la vida del otro es un derecho fundamental. Y obviamente los responsables de los hechos, de los ataques violentos de una u otra parte tienen también que cesar y tienen que capturarse a los responsables y obviamente realizar el proceso que corresponde. Así es lo único que podemos dar, y a los jueces decirles que son momentos muy difíciles, las circunstancias de ahora, debido también a la pandemia que agrava más la situación. Estamos haciendo trabajo en casa, sobre todo en aquellas sedes donde hay mayor amenaza, pues estamos fortaleciendo lo que es el trabajo en casa, pero igual pase lo que está pasando con la pandemia, pues no sabría decir, es un sentimiento de tristeza, como de impotencia, yo no sabría qué expresar, pero creo que todos estamos en una tristeza frente a todos estos hechos y frente al ataque no solamente de la rama judicial, sino de todas las instituciones. Hay que cesar ya, es lo único que podemos pedir, cesar los bloqueos, cesar los actos violentos, cesar estos ataques masivos que están haciendo y sistemáticos en todo lo ancho y lo largo del país. Eso es más, yo creo que el Poder Judicial lo único que puede decir, pues, cesemos a todos estos hechos violentos. Y la rama judicial es la que garantiza los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Sí? Se ha hecho, razón por la cual ustedes ven cuál es la cantidad de tutelas donde los jueces garantizan los derechos de los ciudadanos. ¿Sí? Y eso es lo que ha permitido también que se atienda salud, la vida, un montón de reclamaciones que se hacen. Es lo único que puedo decir. Hay que cesar ya. No hay otra palabra. ¿Sí? Y los jueces, con seguridad, el compromiso que tenemos, ellos van a continuar en su labor de administrar justicia, de comprometerse con un país y con una sociedad más justa, pero si no logramos cesar todos estos violentos, no sabemos en qué va a terminar.
y obviamente estos hechos es para estabilizar el país y no podemos permitirlo. Es lo único que puedo decir.